Ya hoy comenzamos el capítulo 7 del Sermón del Monte, Mateo 7. Y el Señor Jesús ha dado varias áreas donde Él dijo, los antiguos dijeron, pero yo os digo. Y les dio a ellos suficientes áreas por las cuales ellos podían juzgar a otra persona. El problema es que estos eran fariseos que juzgaban a las personas hipócritamente, mal. El pasaje que vamos a ver hoy es un pasaje que se usa mucho hoy y quizás es el pasaje más mal interpretado de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Lean conmigo Mateo 7 del 1 al 6. Dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta ahí vamos a tener la lectura hoy. Pero ustedes ven este versículo tan importante, el capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y usted oye personas cada vez que dicen, no juzgues, no debes juzgar, no estamos supuestos a juzgar. Sin embargo, la Biblia da evidencia de que sí debemos de juzgar correctamente, justamente, pero hay que juzgar. Hay que decidir entre lo bueno y lo malo. Dice la Biblia en el libro de Mateo 18 que si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Después dice, si no te oye, ve con 2 o 3. Y si no los oye a ellos, ve delante de la iglesia. Pero está hablando aquí de juzgar a una persona que ha ofendido a otra. Dice continúa en el libro en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 4, otra idea que dice que cuando los cristianos van a ser aquellos que juzgan al mundo. Está hablando aquí, dice, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Ven la idea? Hay dos personas con un caso judicial, con diferencias de opinión o algo pasó. Y le dice él, cuando esto pase, no lleven estos casos a la corte, sino a la iglesia, para que la iglesia decida entre los creyentes. Hay que juzgar. Quizás el pasaje mejor que podemos usar para esto es Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que juzgar en ocasiones, y Él explica aquí en este pasaje cómo se debe hacer. Pero nuestra sociedad odia los absolutos y especialmente absolutos morales o teológicos.
Nuestra sociedad no puede definir lo que es una mujer, o lo que es un hombre, o lo que es ser niño, o lo que es ser niña. Nuestra sociedad ha tirado todas las definiciones por la ventana. Y por eso vivimos en un mundo tan depravado y tan confundido, porque la sociedad ha eliminado los absolutos cuando no les conviene. Pero la realidad es que hay absolutos, que hay verdad y error, que hay bien y mal. La guerra en Ucrania es mala. El ejército ruso es malo. Nadie dice que es bueno lo que está pasando hoy en Ucrania. Por lo tanto, existe el bien y el mal. Existen absolutos. Esta palabra juzgar en este contexto significa criticar con una actitud hipócrita, con una actitud desagradable, despiadada, juzgar con alguien con una actitud estricta, dura, censora y condenatoria. Esa es la idea aquí. Por eso es que dice que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Jesús no está en contra del juicio, sino en contra del juicio hipócrita, basada en tus reglas y tus estándares, no los de Dios. Entonces a veces juzgamos la motivación de otra persona. Eso es incorrecto. Solo Dios conoce el corazón. A veces hacemos leyes que personas no pueden cumplir. No es nuestro trabajo hacer eso tampoco. Y a veces pasamos sentencia o condenación que solo Dios puede hacer. Y eso está mal. Pero cuando juzguemos, debemos de juzgar debidamente, justamente. Entonces vamos a ver primero que antes de juzgar, Él dice aquí, examínate a ti mismo. Él dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? Primero Él dice, examínate a ti mismo primero, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú demandes será demandado de ti. Si, mientras más tú escudriñas a alguien, más Dios te va a escudriñar a ti. Mientras más tú demandas de alguien, más Dios va a demandar de ti. Esa es la idea aquí. Lucas 6, 37 al 38 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Y termina, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que una persona tiene una pajita en el ojo y el otro tiene una viga en el ojo. Y él dice, si tú tienes una viga en el ojo, primero enfócate en tu viga y no en la pajita del ojo del otro. Y él dice que debemos, antes de juzgar, debemos de confesar nuestras faltas, como dice aquí. O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu prójimo. Entonces dice, ten cuidado con lo que ves. Note que el Señor Jesús usa una ilustración de un carpintero.
Él menciona una pajita que sería como el serrín de la madera. Cuando usted corta la madera y salen esas pajitas, una pajita así, y una viga, que seguramente donde estaban había, quizás en algún lugar la gente podía ver lo que era una viga aguantando el peso del techo de una casa. Él está usando una ilustración que un carpintero conocería bastante bien. Y él dice aquí, ten cuidado con lo que ves. Él dice, si miras la paja. Pero después, él dice también, porque es fácil uno como persona ver el orgullo en la vida de otro y no ver la cabeza grande que tú tienes del orgullo que tú tienes. Es fácil como esposos ver las faltas en nuestra esposa y no ver nuestras propias faltas. Es fácil criticar a un hermano o una hermana en Cristo y no ver lo poco que hemos amado a ese hermano o esa hermana. Esposas, es fácil ver los errores en tu esposo y las faltas sin reconocer los tuyos. Padres, es fácil ver cuando tus hijos hacen algo indebido, pero cuán difícil es ser un ejemplo para ellos y ver tus propios errores. Si pasáramos la mitad del tiempo enfocándonos en nuestras faltas, como pasaríamos enfocados en ver las faltas de otros, estaría este mundo mucho mejor, estaríamos nosotros mucho mejor, revolucionaría el mundo realmente. Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que dices. Noten el 4, o cómo dirás, dice en el 3, ¿y por qué miras la paja? Y después dice, o cómo dirás a tu hermano. Ten cuidado con lo que dices. Porque cuando uno trata de ver los errores en otro, uno obviamente está levantándose para uno quedar bien y ellos quedar mal. Y por eso el Señor dice, hipócrita, saca primero. En otras palabras, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que oyes. Debes estar más pendiente con lo que haces. Y debemos primero que veamos los errores en otros, es asegurarnos que estamos nosotros siguiendo los mandamientos del Señor primero. Por eso Él dice, hipócrita, vez tras vez, tras vez. Así que antes de juzgar, dice el Señor, examínate a ti mismo. Antes de juzgar, confiesa tus faltas primero. Y después que noten lo que Él dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, ¿verdad? Solamente cuando tú sacas la viga del tuyo, tú ahora estás calificado para ayudar a tu hermano, no antes, porque vas a ver claramente. Una de las razones que nuestros hijos no nos respetan es porque ellos ven la hipócrita en nuestras vidas. Haz como yo digo, no como yo hago, algunos dicen. Una razón porque eres inefectivo en tu testimonio, en mi testimonio hacia otros, es porque somos hipócritas, no estamos viviendo vidas de integridad delante de ellos. Antes de juzgar a otros, debe ser gentil, debe ser con comprensión. Dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice el apóstol Pablo ahí que tenemos que ser gentiles, tenemos que ser comprensivos, tratar de entender las luchas de los demás, tratar de caminar en sus sandalias para ver si están haciendo lo correcto o lo incorrecto debido a algunas situaciones, condiciones, circunstancias. Por eso, antes de juzgar, vamos a tratar de restaurarle, porque esa es la meta. Cuando juzgas a otro, restáurale. Aquí lo dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no de crítico, no de exhortación, no de amonestación, no de juez y señor, con espíritu de mansedumbre, humildad. Lo hacemos para ayudar, no para criticar. Mateo, vuelvo y repito un versículo que leí al principio. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Note, un acto privado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. Y dice la Biblia, si no te oye, entonces dilo a la iglesia. Ven el orden. Lo mantenemos lo más privado y lo más mínimo posible antes de agrandarlo, porque la meta es restaurar al hermano. La meta no es juzgar o condenar o sentenciar. La meta es restaurar a la persona. Entonces, cuando juzgamos, tenemos que tener cuidado, porque hay dos extremos. O somos muy duros o somos muy suaves. O miramos el problema muy superficial o miramos el problema como un problema crónico. Este lleva a que la persona no se arrepienta y este lleva a que la persona se desanime. Así que, hermanos, vamos a juzgar sin hipocresía. Vamos a juzgar justo juicio, como dijo el Señor. Tenemos que juzgar. Hay verdad y hay error. Hay desobediencia y hay obediencia. Hay integridad y hay escándalo. Y el cristiano tiene que juzgar en esas situaciones por el bien del otro y por el bien de la iglesia. Así que yo le animo, si usted ve algo, si usted oye algo, primero usted haga algo. Examínese a usted mismo, confiese sus faltas, ponga su casa en orden y luego preocúpese por su hermano o su hermana y ayúdelo, porque la meta es restauración. Oremos.